mosquito, en el caso de leptospira es el roedor, ¿no? En el caso generalmente son los mosquitos, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de Chagas es el diatomino, que es el escarabajo, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces todas estas enfermedades en las cuales la transmisión está involucrada a un animalito se le llaman enfermedades transmitidas por vectores, o sea, se llaman metaxémicas, ¿ya? Como se llama metaxémicas, como en anterior, ¿ya? Como en anterior, ¿ya? Entonces, vamos a dar paso al grupo para que nos hables de una enfermedad muy importante, muy conocida, que es malaria, ¿no? Y de paso también leptospirosis, que es bastante frecuente en las zonas tropicales, ¿ya? Entonces, la voy a pasar a los expositores. Buenas tardes. En esta oportunidad nosotros les vamos a hablar sobre malaria y leptospirosis institucionales. Primero, para empezar, la malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad infecciosa parasitaria, la cual está producida por un protozoario del género Plasmodium, el cual va a infectar al ser humano mediante un vector que va a ser un mosquito al cual vamos a llamar Anófeles, y esta va a ser la hembra. Solamente la hembra va a ser la cual va a poder ser la que va a infectar. En cuanto a la epidemiología, pues esta se va a ver más en lo que es la zona de África subsahariana, el sudeste asiático, América Latina y el Pacífico Occidental. Para el año de 2024 se estimaron 282 mil millones de casos, de los cuales 610 mil millones fueron casos de personas fallecidas, lo cual representaba el 75% de la población mundial. Además, también cabe mencionar que es la segunda causa de las muertes a nivel de África y es la quinta causa de la muerte por enfermedades infecciosas a nivel mundial, como pueden ver acá, donde se tuvo los datos de 1.272.000 pacientes que fallecieron por esta patología. Entrando ya a la epidemiología dentro de Perú, en el año 1957, como podemos ver, las zonas más afectadas eran la parte de la selva y la costa del Perú. En este año se registraron 8.874 casos de malaria y en 1955 fue la primera causa de mortalidad. Acá tenemos una imagen que nos muestra el Centro Nacional de Epidemiología y de Prevención y Control de Enfermedades, donde se hace un registro de la patología desde el año 2020 hasta el 2024, teniendo la mayor tasa de mortalidad en lo que es el año 2022, con casos de defunciones de 3.811 pacientes. También continuamos con otra imagen donde nos muestra los casos entre 2019 y 2024, haciendo referencia aquí en Cusco, donde la mayor cantidad de casos que se tuvo fue en el 2023, con 263 casos, y la tasa de incidencia, como podemos ver acá, a nivel de Cusco fue un 17%. En cuanto a la etiología de los agentes, pues vamos a tener diferentes etiologías. Va a haber el Plasmodium falciparum, el cual representa el 10% de las patologías a nivel mundial. Esta va a ser
ser la forma más frecuente y mortal de las personas que van a poder adquirirla. Después tenemos el Plasmodium vivax, la cual está en América y las regiones del oeste del Pacífico y representa un 90% de las infecciones en Perú. También tenemos el Plasmodium malaria, el cual está en África subsahariana y esta es más rara. También vamos a conocer el Plasmodium ovale y el Ghana-West, los cuales están relacionados también al área de África, ¿no? Y en caso del Plasmodium Ghana-West, pues este va a tener un reservorio que va a ser el bonito. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener fases, una fase fría, una fase caliente y una fase húmeda. La fase fría se va a representar como los escalos fríos que va a presentar el paciente, la fase caliente, las temperaturas altas que van a poder llegar a 40 grados centígrados y la fase húmeda que va a ser la sudoración abundante del paciente. Esta va a ser en el cuadro agudo y en el cuadro crónico pues vamos a tener lo que es esto va a depender de la especie que va a infectar el paciente, la densidad parasitaria y la inmunidad. En la fase crónica también se va a tener lo que es la anemia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Lo primero y el gol de estándar es la atención Kirchner, ¿no? Que va a ser la gota gruesa y el Flores. Este es el principal método diagnóstico porque se va aquí detectar lo que son los parásitos interocitarios mediante el examen microscópico. Este método es el mejor instrumento diagnóstico, no tiene costo y tiene ayuda a diferenciar las especies de malaria y va a cuantificar los parásitos. En cuanto al umbral de detección en gota gruesa es de 4 a 20 parásitos y en condiciones de campo es de 50 a 100 parásitos que se va a detectar en sangre. Bueno, en la imagen A, que va a ser el diagnóstico por gota gruesa, aquí podemos ver que va a ser el parásito de Plasmodium, que va a estar teñido de color oscuro, ¿no? Y en la lámina B podemos ver el Herpes delgado, que en este caso se ven los glóbulos rojos conservados en su forma y algunos van a contener lo que son las pequeñas estructuras azuladas que van a corresponder a los eritrocitos. Bueno, en este caso, este cuadro nos va a ayudar, ¿no? A lo que es clasificar la parasitemia de acuerdo a los resultados que nos muestran, ¿no? Como por ejemplo tenemos el primero que va a ser la parasitemia baja, que va a equivaler de 20 a 300 parásitos. Estos se clasifican con dos cruces y esto nos va a indicar lo que es una infección leve o una infección inicial. Luego tenemos lo que es la moderada, que esto oscila entre, la alta, que es entre 100 y esto va a sugerir lo que es cuando va a haber la malaria está ya en riesgo de complicaciones. Luego tenemos la moderada, que va a equivaler de 501 a 100.000 y en este caso nos va a demostrar que va a haber una mayor carga parasitaria. Y el último que va a ser la parasitemia muy alta, que es más de 100 por parásitos y se va a asociar a lo que es la malaria grave, especialmente a la Plasmodium. Luego tenemos RTDS, que va a ser, es la forma más rápida, ¿no? Que va a ser el principal, se va a caracterizar por 4 principales antígenos, que es la proteína rica en histidina, que nos va a identificar primero lo que es el Plasmodium falciparum, y puede permanecer positivo hasta 28 días después del tratamiento, incluso si es que el paciente ya ha mejorado. Luego tenemos lo que es el lactato de deshidrogenasa, que va a desaparecer más rápido después del tratamiento, por lo que le va a ayudar a ver la respuesta terapéutica. Y luego tenemos el Plasmodium de LDH, que en este caso nos va a ayudar a detectar varias especies malarias, como es la falciparum, la vivax, la malariae, la ovale, que se va a utilizar para el diagnóstico general de malaria. Esto nos va a servir para clasificar el tratamiento y de acuerdo a eso poder ver el tratamiento de las personas adultas, gestantes y niños. Y por último tenemos el PBDLH, que va a ser, esta va a ser específica para el Plasmodium vivax, que va a ser muy utilizado en zonas donde va a predominar el parásito vivax. Bueno, y luego tenemos el PCR malaria, que va a ser la técnica molecular que va a detectar específicamente el ADN del parásito Plasmodium en sangre. Y va a ver lo que es el S
del 100%, que va a ser la sensibilidad y la especificidad, y va a detectar prácticamente todos los casos verdaderos de malaria. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que diferenciarlo, ¿no?, de dengue, de la leptospirosis, de la salmonelosis, porque estos también presentan el mismo cuadro clínico, que va a ser la fiebre, dolor de cabeza, mialgias y también escalofríos. Bueno, en cuanto al tratamiento, en este caso nos va a ayudar, se va a dar por partes, ¿no? Primero va a ser el tratamiento de malaria, falciparum vivax en adultos. En este caso, se inicia primero con en el cuadro vemos, ¿no? Se inicia primero con la cloroquina, que van a ser 3 días. El primer día se va a dar 4 tabletas de miligramos por día, el segundo 4 y el siguiente 2, pero de 5 miligramos. Luego se va a dar también lo que es la primaquina, que va a ser también por 7 días, ¿no? Que primero está el día 1 se da 2 tabletas, el día 2 sucesivamente hasta completar. Esto se tiene que tener en cuenta que no se puede administrar en mujeres gestantes. Luego tenemos el tratamiento de malaria vivax para niños. En este caso será primero una dosis. Bueno, son 3 días. Primero será la dosis de 10 miligramos, que va a estar de acuerdo al peso del niño, ¿no? Y el segundo día va a ser una dosis de 10 miligramos de peso, y el tercer día una dosis ya también de 5 miligramos en base al peso del paciente. Y luego será lo que es la primaquina, que se administra una dosis, va a ser por 7 días, una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo hasta completar los 7 días. Esto no se puede administrar en pacientes menores de 6 meses. Luego tenemos el tratamiento de malaria para lo que son los pacientes gestantes. En este caso, la gestante no debe recibir lo que es primaquina, porque va a alterar va a poner en riesgo al feto, ¿no? Producción de una hemólisis de hematoglobina. Pero primero se le tiene que administrar lo que es la cloroquina, 10 miligramos, kilogramos de peso al día. Esto se va a dar 10 tabletas en total. Luego, semanalmente, una dosis de cloroquina de 2 tabletas de 5 miligramos hasta la semana del parto. Y una vez que el bebé nazca, se le da lo que es 2 tabletas de primaquina de 15 miligramos diarios durante 7 días. Bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento de malaria en adultos. En este caso, primero se inicia, ¿no?, con la cloroquina de 3 días. El primer día se dan 4 tabletas de 10 miligramos, el segundo día también 4 y el tercer día 2 tabletas de 5 miligramos. Luego también administramos lo que es la primaquina, que solo es al tercer día 3 tabletas de 0.75 kilogramos por día. Esto no se debe dar en gestantes justamente por la alteración que se va a dar aquí. Luego tenemos el tratamiento de malaria en niños, que también se va a dar lo que es la cloroquina y la primaquina. La cloroquina en 3 días, los 2 primeros días en 10 miligramos y el tercer día en 5 miligramos. Y la primaquina solo es un día, al último, el tercer día con 0.75. Y tampoco se tiene que administrar en menores de 6 meses. Luego vamos a pasar al tratamiento de malaria falciparum en adultos. Esto es en la costa norte del Perú. Primero se tiene que dar la sulfadoxina de 500 miligramos solo un día, que va a ser 3 tabletas de sulfadoxina de 25 miligramos por día, y luego la primera pirimetamina, que va a ser 1.25 miligramos solo una dosis. Luego el artesunato, que va a ser por 3 días, es una tableta 4 miligramos de kilogramos por día. Bueno, luego tenemos niños en la costa norte también, que el primer día para el tratamiento se va a administrar el medicamento combinado con una dosis de 25 miligramos de peso de sulfadoxina más 1.25 miligramos de peso de pirimetamina. Luego el artesunato a dosis de 4 miligramos, que se va a continuar durante el segundo y el tercer día, y el artesunato a razón de 4 miligramos de peso por día. Estos se van a administrar por una dosis única. Luego pasamos al tratamiento de falciparum resistente, que van a hacer resistencia, ¿no?, a sulfadoxina y la pirimetamina. En este caso se va a dar el artesunato y la mefloquina. El artesunato vía oral se va a dar 3 días, una tableta 4 miligramos.
Y la mefloquina se va a dar solo 2 días, el segundo y el tercer día de 12,5 miligramos ambos días. Bueno, luego tenemos el manejo de pacientes con malaria grave. En este caso va a haber dos opciones. La primera opción, que van a ser los derivados de la artemisinin, que este va a ser por vía parenteral o endovenosa y se va a dar 3 dosis. La primera dosis de 2,4 miligramos de peso cuando el paciente está ingresando, y luego la segunda dosis también a 2,4 miligramos de peso a las 12 horas de la administración de la primera dosis. Y luego la tercera dosis, 24, de la misma cantidad de 2,4 miligramos, 24 horas después de la segunda dosis. Y tenemos la segunda opción, que es la quinina, que se va a administrar junto con la clindamicina por vía endovenosa en casos graves de malaria. Primero, el esquema de tratamiento es la dosis de carga, ¿no? Que es 20 miligramos de quinina, y se tiene que diluir con la dextrosa al 5% durante 4 horas. Después de esto se da la dosis de mantenimiento. En este caso son 10 miligramos cada 8 horas y se debe administrar en infusión continua por 4 horas. Después de todo este tiempo se tiene que ajustar el tratamiento a las 48 horas, ¿no? Que se tiene que reducir la dosis a 7 miligramos, y a partir de las 72 horas pasar vía oral si es que el paciente está teniendo una mejoría. Luego la vía intramuscular, que en este caso la vamos a usar cuando no va a ser posible la vía endovenosa, y se tiene que administrar 10 miligramos kilogramo cada 8 horas. Bueno, ahora hablaremos acerca del manejo en las pacientes gestantes de malaria grave, ¿no? En cuanto al primer trimestre, solo se tiene que administrar la quinina y la clindamicina por 7 días, según la dosis que se ha indicado antes, y solo en caso de no tener quinina, administrar el artesunato. Ya sabemos que no se tiene que administrar la clorquina por causa realmente. En el segundo y tercer trimestre solo el artesunato y la clindamicina por 7 días, y según dosis que hemos mencionado en los primeros cuadros. Y cuando no se cuenta con el artesunato, se tiene que administrar la quinina y la clindamicina por 7 días. Y la malaria grave en niños menores de 6 meses y que tengan un peso menor a 5 kilogramos, se tiene que administrar la quinina y la clindamicina por 7 días. Bueno, vamos a hablar sobre la leptospirosis. Principalmente nos hacemos la pregunta cómo nos podemos contagiar por esta enfermedad, ¿no? El primer foco de infección o el animal en que nos puede contagiar sería un ratón, pero hay también casos en los que el perro o el ganado